Don Pedro Viveros, buenos días. Buenos días, Juan Camilo, y a Eduardo y a todos los que nos ven. Un abrazo y Don, gracias por la invitación. don Eduardo Hernández, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Juanca? También para Pedro. Buenos días. Bueno, don Pedro, un día aterrador en Buenos Aires, en Cauca. Creo que hace mucho tiempo no escuchaba de una toma guerrillera. Cuando estamos hablando de una toma guerrillera, que es lo que ayer le estaba preguntando al alcalde de Buenos Aires, Edu y Pedro, yo le pregunté qué lo hace afirmar que su municipio está en plena toma, está tomado totalmente. Me dijo, pues se resume en que todas las entradas al municipio, los guerrilleros lograron poner artefactos explosivos. Tenían cerrado el municipio con cilindros bomba. Y de ahí es la respuesta también que recibimos por parte de la policía, donde está diciendo que eso fue, además de las condiciones climáticas, lo que demoró la respuesta de los uniformados. Es que, don Pedro, es para hacerse esa pregunta, porque solo 17 policías estaban repeliendo el ataque, semejante ataque de las disidencias. Uno ve y va a Buenos Aires, Cauca en este momento, y son muchas ruinas, 16 edificaciones, entre ellas el Banco Agrario, la alcaldía, la estación de policía, que quedaron prácticamente inservibles, don Pedro. Pues Juan Camilo, varias cosas. Primero, esa idea de unos señores como el ELN de decretar un paro armado en Colombia, que yo nunca había visto eso de exótico, porque cuando hacen eso, pues están mandando el mensaje de que ellos están casi que en toda la región, en todo el país pueden tener esas incidencias. Antes uno veía que hacían este tipo de actividades sectorizadas, pero bueno, decidieron hacerlo eso con el agravante, en mi opinión, de decirlo, porque no están contentos con las acciones que está llevando a cabo el gobierno del presidente Trump en el Caribe y en el Pacífico cercano. A mí me parece que ese elemento de por sí ya constituye una alerta para nuestra fuerza pública y sobre todo para el ministro de Defensa y el comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia, que es el señor presidente de la República. Cuando hacen esto, pues todo el Estado tiene que desplegar una acción militar muy seria y de defensa para proteger a los ciudadanos. Pero también en ese manto que pone el ELN del paro armado nacional, pues hay otra serie de actores en este fenómeno, Juan Camilo y Eduardo, multicrimen que tiene el país, pues que comienzan también a demostrar que tienen poderío y a demostrar en zonas como el Cauca que ellos son los que gobiernan, son los que tienen el poder, tienen el territorio, tienen las armas y tienen la capacidad de acción para continuar con negocios ilícitos. Ahí no hay ninguna propuesta política, sino simplemente defender ese páramo del Micay que lleva la cocaína del centro del país hasta las costas del Pacífico para luego entregárselas a grupos delincuenciales y de narcotráfico mexicanos sobre todo, que son los que gobiernan ese negocio en el país. Entonces, mezcle usted todo eso y se da cuenta que es el multicrimen desplegado por una acción nacional propuesta por estos señores del ELN, que ya no tienen tampoco ideales políticos de ninguna suerte, y dentro de ese manto, le repito, pues aparece otro grupo u otros grupos, como son estas disidencias, a demostrar que tienen fuerza en esa zona, sobre todo ese cañón, para sacar cocaína del país, Juan Camilo. Claro, don Edu. Pues mire, ayer a mí esta misma hora, hace 24 horas, estábamos comentando cómo estos grupos armados ilegales de alguna manera están intentando mostrar fuerzas. Aquí hay como una especie de medición de fuerzas, hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde puedo vulnerar la fuerza del Estado. Lamentablemente ayer vimos unas disidencias de las FARC que durante 10 horas tuvieron la posibilidad de estar allí metidos en este municipio, aunque el alcalde pues habla de un poco menos de 6 horas, pero en todo caso es una acción, digamos, que sí nos habla de dos caminos. El primero, la posibilidad de que haya existido algún tipo de negligencia de la fuerza pública a la hora de atender la situación. O la segunda, que efectivamente se atendió con todo su poderío y aún así
tardó demasiado en poder retomar el control de un municipio que, como usted lo decía, Juan Camilo, no estamos hablando de Mitú, ¿no? Por allá como en la década de los 90. No, Sí. estamos hablando de un municipio que queda a una hora de Cali, que es una de las principales ciudades capitales de Colombia. Mm. Entonces, aquí esto obviamente sí genera una preocupación enorme frente al poderío que están teniendo estos grupos al margen de la ley. Lo decía la Defensoría del Pueblo, ya reposaban allí una Eh, serie de alertas sí. tempranas. Señor. En esas alertas tempranas, es que me gustaría, y en esas alertas que tenía la policía, yo no entiendo cómo es posible que logran cerrarles un municipio con cilindros bomba. De acuerdo, de acuerdo. Y evidentemente, como le decía, pues esto nos muestra que de alguna manera tienen un poderío enorme, que a pesar de que es un municipio que tiene policía, que tiene su estación y demás, pues evidentemente esto no es suficiente. Y pues ellos están en la capacidad de lograr cosas como estas. Y en el fondo, ¿qué puede haber? Pues esa medición de fuerzas básicamente tiene un trasfondo político en el sentido de intentar generar esa sensación en la población, una sensación política, tanto en la población como en el gobierno, las autoridades, que quizá una de las únicas salidas que hay con estos grupos al margen de la ley es la negociación. Una negociación que lamentablemente también hemos visto que su fin en ningún momento es la paz. Esta gente está buscando esas negociaciones para que les concedan una serie de, entre comillas, beneficios o gabelas, por ejemplo, el cese bilateral del fuego y otras medidas que también ha quedado demostrado por entidades como la Defensoría del Pueblo y otros organismos humanitarios que han sido aprovechados por estos grupos armados ilegales para fortalecerse aún más. Entonces esto, como ve Juan Camilo, se termina convirtiendo en una especie de bola de nieve muy difícil de controlar y donde las autoridades, pues lamentablemente ayer nos dimos cuenta, están bastante limitadas. Y9:14 de la además, mañana. Sí, don Pedro. además, Eduardo y Juan Camilo, para añadir al buen análisis, Eduardo, es que estos señores ya no están pensando en Petro, Eduardo y Juan Camilo. Estos señores están mandando este aviso es para el que viene. A ver qué va a pasar con ellos en el próximo gobierno. Ellos ya saben que con Petro pues lograron aprovechar que ese proceso de paz fue manguiancho en materia de seriedad. Ese proceso no tuvo seriedad de nada, ni rigor, y ellos se aprovecharon de eso, y usted sabe que cuando los criminales, usted les da un espacio dentro de esa lógica de una negociación mal hecha, pues terminan fortaleciéndose en su negocio de la cocaína, pero también militarmente. Entonces, usted lo que ve ahí son acciones del ELN y también de estos señores, mandándoles el mensaje al próximo presidente de Colombia a ver qué va a pasar con ellos y si van a continuar eso o qué es lo que van a hacer con estas disidencias y con el ELN. Eso quería ponerlo ahí dentro del análisis. Claro. Escuchemos al director de la policía. Viajó ayer a Buenos Aires. Fortaleceremos nuestro servicio de policía aquí en Buenos Aires y todas las estaciones del Cauca. Manejaremos unas acciones estratégicas con el fin de contrarrestar cualquier actuación criminal y estaremos permanentemente al cuidado de nuestras comunidades como lo demanda la ley y obviamente como lo demanda nuestro servicio de policía. Y siempre estaremos con el apoyo de nuestras fuerzas militares en todo momento para garantizar la convivencia y la seguridad de todo el territorio. Oiga, ¿sabe qué llama la atención, Juanca, de esa imagen Sí. que usted acaba de transmitir, que es bastante paradójica, porque es el director de la policía dando un mensaje de tranquilidad a la población y en el fondo se ve un pueblo absolutamente destruido? Claro. Eso evidentemente llama la atención, pero también se entiende que estas acciones de estos grupos ilegales no son como en la guerra, ¿no? Sino que son acciones que ocurren de manera repentina, donde hay que tener unas capacidades de inteligencia fortalecidas para poder saber hacia dónde se están moviendo todas estas disidencias, porque evidentemente ellos tienen un factor muy importante en estas confrontaciones que tiene que ver, Juan Camilo y Pedro, con el factor sorpresa. Y ese factor sorpresa obviamente les da a ellos unas ventajas que hacen que al final uno vea que quizá está, digamos,
en desventaja el Estado colombiano a la hora de combatirlos, pero al final pudieron hacerlo, pudieron sacar a los guerrilleros y pudieron lograr que, digamos, que regresara la tranquilidad al municipio, pero evidentemente pues los estragos que, como estamos viendo en pantalla, pues son absolutamente espantosos. 9:17 de la mañana, escuchemos al alcalde. Estamos hablando de un poder ofensivo que sobrepasa cualquier capacidad. No, eso ha sido tremendamente doloroso. Uno cómo le explica esto a un menor de edad, a un niño, porque es imposible la vida, es imposible el ejercicio de la vida, no la vida pública, la vida de cualquier persona. 9:17 de la mañana. Sí, don Pedro. Juan Camilo, yo tengo que decir algo y es que el departamento del Cauca no es un departamento al que los grupos armados ilegales le pueden hacer este tipo de acciones y la fuerza pública y la estrategia no puede prevenir esto. Es que hace cuánto estamos oyendo esto del departamento del Cauca. Esto no es como, permítame poner un ejemplo, si le dicen a usted que hicieron un ataque en La Guajira, donde tampoco quiero yo que pase. Pero este departamento es un departamento que tiene unas características que ya la fuerza pública y el gobierno del presidente Petro debería tenerlo como un laboratorio de prevención y de seguridad muy serio. Es que yo todos los días, ustedes saben, y vuelvo a hacer la cuña, yo trabajo en Voz Populi en las tardes en Blue. Todas las tardes hay un ataque a ese departamento. Y ustedes lo saben. Y todos los colombianos lo saben. A mí no me puede decir el director de la policía que hasta ahora va a llegar allá a pararse frente a una tropa cuando lo que tiene que demostrar es ya cómo está recuperando ese municipio si capturó a los guerrilleros o hizo algo con los Está guerrilleros. sobrediagnosticado, ¿no? Claro. El tema. Ese departamento, eso no Sí. es hoica. Eduardo, usted y yo lo hemos conversado muchas veces. Sí. Ese Don departamento lo tienen asolado. Don Y a mí Pedro. no me puede decir el director de la policía que Claro. llega un día después o media hora después a decir que va a tomar acciones. Sí. Ojo, ese departamento debería tener ya, hoy, una estrategia de prevención para que no pasara en ninguno de los municipios Don, de ese departamento lo que ocurrió en Buenos Don- Aires, Cauca. sí, don Pedro. Es que esto es muy serio, Juan Claro, Camilo. A mí es como muy ciudadano preocupante. me choca, me molesta. Me Eh, parece que no don debemos Pedro, los colombianos lo voy a, permitir. sí, lo voy a tener que qué pena, don Pedro, interrumpirlo de esta manera, porque vamos a tener un testimonio impresionante desde el Cauca, precisamente. Ya vamos a volver con el análisis. Es muy preocupante, como marcaba Pedro Viveros, lo que está pasando allí. Todos los días tenemos ataques, todos los días estamos con nuevos, precisamente, este tipo de los más graves, esta toma guerrillera que duró alrededor de 5 horas. Voy a volver con don Pedro y con don Eduardo. Vamos a tener en segundos con César Chaparro un testimonio que él ha logrado contactar. En segundos va a estar con nosotros aquí una de las patrulleras, uno de los 17 policías que estuvo en Buenos Aires, Cauca, poniéndole la cara, su vida, a este ataque por parte de las disidencias de Iván Mordisco. Vamos a tenerlo en segundos aquí en Noticias Caracol en vivo, este impactante testimonio. Recordemos, este ataque que se dio, empezó todo en la mañana, hacia las 6 de la mañana, un ataque que duró alrededor de las 4 de la tarde, culminaron los enfrentamientos a la estación de policía, que dejaron estas imágenes, un municipio prácticamente destruido. Mientras llegaban los refuerzos, estos tipos, las disidencias, lo que hicieron fue cerrar las entradas del municipio con artefactos explosivos. También explicaba más temprano el comandante de la Policía del Cauca que la dificultad para llegar al territorio se dio por condiciones climáticas y precisamente por el ataque con drones mientras movilizaban las tropas hacia el lugar, porque este dato me parece más que importante. Son 8 policías heridos, pero fueron 17 policías los que estaban allí en el lugar, repeliendo precisamente este ataque con las disidencias. ¿Me decía Rafa?
Vamos con, así es, 9:22 minutos de la mañana. Las imágenes de la estación de policía, don Eduardo, son aterradoras, ¿no? Polvo. Vamos a prender el micrófono de Edu. Ya aquí estamos, mire. Ahí está. Y no solamente, Juanca, la estación de policía, aquí preocupa, también fueron atacados algunas instalaciones civiles, algunos lugares, digamos, donde está la gente, la población, las casas. Entonces, obviamente, pues fue un episodio absolutamente pavoroso. Imagino que usted también tiene ahí entre el tintero ese clamor de esa mujer, por Dios santo, pidiendo la ayuda de las autoridades, la intervención en medio de los disparos. Pues eso retrata un poco de esa impotencia que están sintiendo muchos de esos pobladores. Bueno, pues hasta el mismo alcalde, ¿no? Lo escucha usted, Juanca, absolutamente impotente a la hora de enfrentar este tipo de amenazas. En este momento no tiene ni siquiera dónde despachar porque su alcaldía quedó totalmente destruida. Entonces, evidentemente, y lo hablábamos con la defensora del pueblo esta mañana, mi querido Juanca, y es que sin duda se trata de uno de los peores ataques guerrilleros de los últimos años, me atrevería a decir yo, casi que de las últimas décadas. No habíamos visto que durante tantas horas un grupo armado ilegal pudiera tener el control de un territorio urbano y, como decíamos, tan cercano a una ciudad capital. Pues el comandante también de la policía del Cauca calificaba como un milagro que ninguno de los 17 policías, pues hoy afortunadamente estén con vida y pues uno logra... civiles también. Exactamente, sí, no tenemos ningún civil herido, ¿no, Eduardo, de este ataque, que es lo que ha reportado el alcalde de Buenos Aires ayer, también rogándole al gobierno nacional un poco de atención frente a lo que estaba pasando allí en Buenos Aires, pero yo no hago más, que vamos a conocer el testimonio en minutos. De verdad que no hago más, y se lo preguntaba al comandante de la policía del Cauca, que ustedes van a ver la entrevista completa en segundos, cómo hicieron solo 17 policías para resistir 5 horas de balas. Es que uno lo que veía en el video del párroco, por ejemplo, el nivel de bombardeo contra el ataque que estaba recibiendo la estación de policía era impresionante, ¿no, don Edu? Claro, claro, claro. Y ahí es donde usted se da cuenta cómo estas personas de manera valerosa intentaban hacerle frente a esta situación. Lamentablemente muchos de estos policías resultaron gravemente heridos. Pero además, Juanca, como decíamos, es una situación bastante compleja, ¿no? Ahí usted no se imagine una confrontación entre dos grupos y usted sabe quién es el otro y demás, sino aquí también vemos cómo incluso estos grupos guerrilleros logran camuflarse entre la población. Entonces, eso hace que el nivel de dificultad, el grado de dificultad de todas las autoridades que atienden estas emergencias y estas situaciones, pues sea mucho más alto. Entonces, obviamente, uno se pregunta, ¿y por qué se demoraron tanto? ¿Por qué Sí, esas son las preguntas que hoy aparecen. Exacto. Sitiado, pero ahí entiende usted, digamos, que eso tiene un nivel de complejidad que es difícil de entender, digamos, desde muchos contextos.